Hola, bienvenidos a este video en el cual les voy a estar hablando sobre el cuento titulado El extraño, que fue publicado en abril de 1926 por el autor Howard Philip Lovecraft, quien nació un 20 de mayo de 1890 en Providence, Rhode Island, Estados Unidos, y falleció en su mismo lugar de nacimiento un 15 de marzo de 1937. Este cuento nos habla sobre un individuo que vivía solo en un castillo. Él llevaba tanto tiempo solo ahí que no recordaba nada de su pasado. Él se la pasaba leyendo en el bosque y un día él decide trepar un árbol. Al trepar ese árbol, él choca con una piedra y al lograr moverla, él se da cuenta que sale un lugar lleno de cajas de mármol, justo como de la que él venía. Él decide explorar un rato el lugar y se encuentra con un edificio. Y hay una ventana con personas adentro. Él decide entrar por la ventana y todas las personas quedan aterrorizadas al verlo. Él se pregunta por qué, entonces va a un espejo y se ve a sí mismo, y él queda aterrorizado al verse, porque él no era la criatura que él creía haber sido. Él decide regresar al lugar de donde vino y no entró a su caja, y decide quedarse paseando con otros seres extraños como él, y así él ya no estaría solo. Comenzaré hablándoles de los personajes como primer rasgo de este análisis. Vemos cómo la soledad que él padecía era tan deplorable que incluso estaba dispuesto a arriesgar su propia vida con tal de tener un momento de libertad y felicidad en compañía de otros, tal como lo había leído en los libros, los cuales, a través de ellos, él conocía un poco del mundo. Él no sabía ciencia cierta qué era lo que había más allá de su castillo. Sin embargo, el deseo de luz se volvió frenético y sin saber lo que esperaba, él decidió escalar el árbol y arriesgarse a caer, pero pensó que más valía un instante de ver el cielo y morir que vivir en la oscuridad. Todo el contexto que podemos ver en esta obra es claramente la vida del autor. Evidentemente, es un reflejo de la aislada y triste vida que tuvo y su único escape fueron los libros. De aquí podemos inferir que él también deseaba convivir con las personas y conocer el mundo que le fue negado como el personaje de la historia. Hablando al respecto del contexto literario, esta obra fue escrita en 1926, un poco tiempo después de la Gran Depresión de Estados Unidos, una época en la cual todo el mundo vivía tristeza y desolación. El segundo rasgo que podemos identificar en este texto son los espacios. Estos siempre se describen con oscuridad, soledad y en ruinas, como el bosque y el castillo donde él se encontraba. Él mismo menciona que era infinitamente horrible, húmedo y con mal olor. Este rasgo hace que comprendamos la desesperación que provoca en el personaje, de tal forma que se embarca en el intento de escapar de su tragedia. Lovecraft vivió un encierro muy estricto con el cual su madre creía mantenerlo a salvo, sin jugar con otros niños ni hacer actividades propias de su edad. Seguramente el bosque que él describe en el cuento es el mismo que él visitaba de niño cuando iba a casa de su abuelo, donde él pasaba las tardes leyendo y desató la imaginación y permitió plasmar su tristeza en cuentos como El extraño. En conclusión, el cuento El extraño se puede catalogar como género de terror, sin embargo sus características son claramente del romanticismo oscuro, justo como la soledad, la tristeza, la desesperación y criaturas irreales, siendo esta una forma de expresión sobre sentimientos y emociones que muchas veces los mismos autores utilizaban para plasmar sus ideas o vivencias propias en una crítica a la sociedad. Me permitiré cerrar con una pequeña reflexión acerca de esta obra. El personaje principal representa la soledad que a muchas personas padecen y les genera sufrimiento. También es alguien que se enfrenta a la realidad de cómo lo ven los demás a comparación de cómo él se mira en el espejo. Él no era el ser que él creía ser, pero yo lo entiendo diferente. A veces los demás no ven lo que realmente somos. En Valores podemos decir que el personaje principal tiene curiosidad sobre cómo es la vida fuera de su castillo, lo cual es muy normal en todas las personas. Todos tienen curiosidad de algo, es parte de la naturaleza humana. El cuento nos demuestra cómo una persona es capaz de arriesgar todo por un momento de felicidad y compañía, una necesidad básica de todos los seres humanos, no solo de esa época, sino de la actualidad también. Muchas gracias por ver este pequeño análisis de este maravilloso cuento. Ojalá se animen a leerlo también.